L'article editorial d'aquesta casa, del grup 4 de comunicació multimèdia, que poden vostès llegir íntegrament a través del nostre diari digital, canal4diari.com, aquesta setmana fa una reflexió sobre aquesta necessitat, o no, això ho decidiran vostès després de llegir el nostre article editorial, de que, a més d'opinar, a més de protestar, a més de queixar-nos, a més d'estar ben apoltronats a casa nostra, hi ha molts de camins que recórrer per solucionar els problemes que patim. Avui ens acompanya una persona que habitualment, i ho seguirà fent mentre ell vulgui, i les seves necessitats i reclamacions polítiques futures no li impedeixin venir, cal dir que avui ens acompanyarà Juan Antonio Tormo, una persona que vostès coneixen des de fa molt de temps, perquè des de fa molt de temps ens aporta la seva visió de la realitat des d'aquesta realitat vertadera que és ser un autònom, un treballador o un empresari d'ell mateix. I ha decidit no quedar-se poltronat. Ha decidit donar una passa endavant. Buenas noches, Juan Antonio. Bienvenido a esta casa que tanto aprecio te tiene por tus múltiples y largas colaboraciones desde hace mucho tiempo en esta casa. Pues es un placer y que me podáis dar esta oportunidad para explicar un proyecto que, bueno, que estoy con toda la ilusión del mundo de ponerlo en marcha. Como decía en mi introducción, Juan Antonio, has decidido dar un paso desde ser un empresario, un autónomo, un trabajador de ti mismo, con empresas grandes, medianas, desde empresas en tu historial enormes, luego más pequeñas, luego más grandes. Conoces todo el ámbito empresarial, lo has tocado todo con tus manos, en los momentos buenos y en los momentos malos, como le pasa a un emprendedor, que no siempre las cosas salen como quisiéramos y cuando viene una crisis, viene una crisis. Pero tú, cuando hay momento aquí, has surat i has anat endavant. Colaboras con nosotros desde también hace muchísimo tiempo, desde el Top 4, en una primera etapa, desde el Voy a Actualidad ahora, opinando, valorando, siempre aportando soluciones, siempre aportando datos. Yo aún recuerdo tus famosos urdangarines, cuando hablamos de la corrupción, que es un urdangarín, la cantidad de millones que ha defraudado esta persona sobre aquello que había defraudado urdangarín a toda la hacienda pública. Y ahora, pero, has decidido dar un paso. ¿Cuál es ese paso? Pues ese paso es el que realmente tenía meditado desde hacía ya un tiempo. Y esta pandemia quizás la ha precipitado porque es tan tremendo lo que estamos viendo que no podía permitirme a mí mismo seguir, no sé si en mi sofá, en mi silla de trabajo o aquí opinando solamente, que estaré encantado de seguir haciendo todo el tiempo que pueda, pero entendía que tenía que hacer algo más. Tenía que hacer algo más porque yo entiendo la política, y aquí se ha dicho algo, os he estado escuchando un poco el debate, como algo que uno tiene que llegar cuando tiene algo que ofrecer. Entonces yo no sé si mi aportación va a ser, la pueden valorar mucho o poco, pero sí que tengo algo que ofrecer y lo digo. Desde que monté mi primera pequeña empresa, el año 89, pues 31 años como empresario. Anteriormente había trabajado ya en multinacionales. Creo que lo bueno que me ha llevado en esta vida es que he estado en todas las partes de una mesa negociadora. He estado como empresario, he estado como proveedor, he estado como representante de una patronal, que también he estado, menos en política, he estado en las demás partes, por lo cual puedo tener empatía en estos momentos y entender lo que está pasando, ¿no? Porque lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Lo he vivido en los momentos de bonanza, muy buenos, véase años 90, muy buenos. No digo que te regalaban el dinero, pero si tú tenías iniciativa, eras un buen emprendedor y tal, pues tenían nichos de negocio y se podía hacer dinero. He vivido dos crisis muy duras. En una me arruiné directamente, en la de 2007, pero pensé que eso no era el final. Pensé que, bueno, la vida me había sonreído y podía volver a salir. Y efectivamente me puse en marcha, retomé otra vez mi despacho profesional. Y han sido 12 años también bastante buenos, pero ahora nos hemos encontrado otra vez con una situación que yo pensaba que ya no la volvería a pasar. Y lo que me mueve a este proyecto también es que la tercera, no sé si estaré en activo, pero sí que quiero que los que estén en activo tengan otras condiciones que yo no he tenido ni en esta ni en la anterior. Decides involucrarte
en esta nueva crisis y después de haberla vivido y padecido y visto cómo se ha gestionado hasta ahora esta crisis, decides involucrarte en una propuesta política. Sí. No una asociación, no un club de amigos, no una ONG, no una plataforma ciudadana, un partido político. Es decir, vas a presentarte frente a los ciudadanos y vas a pedir su voto. ¿Qué partido político? El partido es Autónomos al Congreso. Es una propuesta que yo he valorado muy bien. En principio descarté otras propuestas que se me habían hecho de plataforma, de asociaciones, las cuales pues yo les estoy agradecido a esas propuestas, pero entendía que ahora mismo se necesitaba algo más, que las asociaciones, por muy buena voluntad que tengan, tienen un tope que no pueden traspasar y realmente al final, entre comillas, se pasan la vida pidiendo favores. Entonces yo creo que los autónomos ya no estamos para pedir favores, sino para renovar nuestras condiciones. Y véase ahí nuestras leyes. La única manera posible que veía era desde el Congreso, desde un Parlamento, desde cualquier sitio que se haga política y tenga un ámbito económico, ¿no? Por eso he entrado en política y creo que Autónomos al Congreso es algo que faltaba en el panorama español, sinceramente. Creo que una fuerza dedicada a salvaguardar, a poner en valor la labor de 3 millones, en algún momento llegamos a estar en 3,5 millones de autónomos, más la familia, más los proveedores. Estamos hablando de muchos millones de españoles que no se sienten representados en el Parlamento actual. ¿Y por qué? Porque seguimos mal, los datos lo demuestran y ya lo iremos viendo con muchos ejemplos. Un partido se presenta a unas elecciones con personas, evidentemente, pero también con un ideario, con un programa electoral. Siendo partido que se autodenomina Autónomos al Congreso, debemos entender, tampoco no tenemos que pensar mucho en ello, que quiere representar a aquellos trabajadores autónomos que siempre, cada vez que hay elecciones, han oído repetidamente promesas y promesas y promesas y promesas de todos los partidos que han gobernado. No os preocupéis, estos que gobiernan ahora no os consideran como os deberían considerar, cuando gobernemos nosotros solucionaremos vuestros problemas. Y cada vez se ha ido demostrando que eran promesas falsas, palabras vanas, huecas, incluso podríamos decir que eran mentiras. Llegáis vosotros, os vais a presentar por primera vez, pero claro, con unas propuestas concretas. Sí. Aunque la campaña electoral no ha empezado, aunque las elecciones van a ser Dios sabe cuándo, alguna propuesta debéis ya tener para informar a los posibles electores que os puedan votar en el futuro. Claro, nosotros lo que no buscamos es ahora mismo un golpe de efecto debido a la pandemia, ¿no? Lo que buscamos es hacer un buen trabajo, ir presentando poco a poco las propuestas que tenemos. Ya tenemos un ideario con 20 puntos que voy a intentar resumir en algunos puntos que pueden resultar muy atractivos para la gente que nos está escuchando, sobre todo los autónomos, y después ir consiguiendo ese favor de la gente para que cuando llegue el momento de las votaciones nos pueda tener en cuenta. Hay 20 propuestas muy claras que llevamos en nuestro ideario y yo destacaría unas cuantas. La primera, el tema de las cotizaciones de autónomos. O sea, no puede ser de ninguna forma esta manera del café para todos, de que coticemos con una misma base, tanto el que factura 20.000, que el que factura 50.000, que el que tiene una pyme, que el que trabaja para alguien. O sea, esta manera de quitarse el problema de encima, les ponemos una cuota a todo el mundo y que espabilen ellos. Esto no puede ser, hay muchas maneras. Es más, cuando han intentado hacerlo mejor o darnos algún caramelo, todavía lo han empeorado. Véase la tarifa plana, que muchos políticos se creían que habían sacado, bueno, pues la panacea, ¿no? Y nos la vendieron como, hombre, estamos haciendo algo por vosotros. ¿No se dieron cuenta que nos estaban provocando a ver autónomos de primera y de segunda categoría? Que había gente que seguíamos pagando los 300 euros, mientras que alguien nuevo que entraba al mercado pagaba 50 euros, que podía ser un competidor nuestro y bienvenido es, pero en las mismas circunstancias que nosotros. A nadie se le ocurrió. Imaginemos las telecos, ¿no? Empresas privadas, ¿no? Porque siempre digo que hay que buscar ejemplos. Una teleco hace una oferta a los nuevos abonados y uno se entera y llama a la teleco y dice, oiga,
que mi vecino está pagando 50 euros menos, o me los quita o me voy. La mayoría de veces te las quita, porque no que quieres, pero el Estado, esto es lo que hay, esto. Claro, viene acorde a lo que también se ha expresado en este debate anterior, de que bueno, nos han intentado seducir con propuestas, pero gente que no tiene ni idea de lo que es un autónomo ni una empresa privada. Aparte de las cotizaciones, que es un tema muy gravoso, porque además es tan gravoso que ahora mismo hay gente que no está recibiendo ayudas porque no ha podido satisfacer las cuotas y por lo cual no tiene derecho a ayudas. O sea, cuando tendría que ser al revés, es decir, no has podido pagar las cuotas porque estás tan mal, pues tú necesitas ayudas más que otro quizás que esté al día. No, aquí es el mundo al revés. Aquí. Después también tenemos que ver lo que son las sociedades limitadas. Cuando la gente oye sociedades se cree, bueno, pues grandes empresarios. No, oiga, a partir de 40 o 50.000 euros de facturación, los asesores te suelen recomendar una sociedad limitada. Bueno, pero es que la sociedad limitada va de eso hasta 10 millones, por ejemplo. Entonces, claro, no podemos estar con las mismas condiciones el que factura 50, 60 o 100.000 euros que el que factura 10 millones, que es el 25%. A ver, yo no quiero que al que factura 10 millones, porque creo que hay que hacerlo de otra manera, se le ponga una tributación superior. Pero lo que no estoy de acuerdo es que el que factura 40, 50 o 100.000 o 200.000 euros tenga lo mismo. Quizás al de arriba habría que ponerle unos incentivos para que parte de sus ganancias pues las reviertan y tenga un incentivo fiscal, y al de abajo ponerle otro tipo de impositivo, ¿no? Porque claro, un 25% de impuesto de sociedades es que no lo gana un empresario. Es que difícilmente ya en la época buena puedes llegar a un 20% de ganancias. Un 25% es tener un socio al que no has invitado. Eso por no hablar todo el tema de impuestos. Al margen también, por supuesto, arreglar el tema de la jubilación, tenemos las peores jubilaciones, arreglar el tema de los ceses y arreglar algo muy importante también, que es la conciliación de la vida laboral. Una mamá autónoma lo pasa muy mal en este país, pero muy, muy mal. Porque claro, es un momento, por ejemplo, la típica pareja que ha formado su matrimonio y han decidido empezar un negocio, quieren tener un hijo, lo más normal del mundo, pero ella en un momento dado lo tiene que dejar y no va a estar subsidio porque tienen que meter a alguien al puesto y el negocio no da para eso. Nadie ha buscado ningún tipo de solución, ningún tipo de ayuda a esa transición. Entonces, hay muchos puntos que llevamos en nuestro ideario. Cuando ustedes, desde su experiencia personal como empresarios autónomos, como trabajadores autónomos también, porque son las dos cosas, sí, plantean estas soluciones que a los que no somos de este mundo, yo soy asalariado, nos parecen, y perdón la expresión, de cajón, sí, de lógica bíblica, una pareja que forma un negocio, los dos son autónomos, en el momento que quieren crear una familia, tener hijos, es un problema enorme porque tienes que sustituir a la madre trabajadora por una persona contratada, pero el negocio no da y además no tienes ayudas, y dices, es que así no se tienen hijos, hablando en plata, o te cuesta dinero tener hijos, no los que te cuestan normalmente, sino además te cuestan más. O sea, no es que tengas que pagar, sino que además dejas de tener ingresos. Cuando todo esto es de cajón, claro, se entiende perfectamente que ustedes se planteen crear un partido de autónomos. claro. Más allá de Partido Popular, de Partido Socialista, de Vox, de PI, de MES o de lo que sea. Pero claro, también puede ocurrir lo contrario, que aquellas personas que no son autónomos digan, esto no va conmigo, esto es un mundo aparte, esto es un colectivo que es verdad que debe ser mucha gente, puede ser incluso un hijo mío o un vecino mío o un amigo mío, pero a mí esto no me afecta, ni me planteo votarles. Deben tener ustedes algún otro tipo de propuestas que también puedan incentivar el voto de aquellas personas que no son autónomos. Por supuesto. Además, yo quiero dar ese mensaje de que el colectivo de autónomos es algo más que un colectivo. Es la economía de este país, porque claro, un país que el 98% de su empresariado es autónomo, pequeña y mediana empresa, es algo más que un colectivo. Estamos hablando de la economía de un país, de los impuestos de un país. O sea, si a nosotros no nos va bien, al resto del país no le va bien.
Esto ya hay cada día más gente que lo entiende. O sea, no se van a poder pagar las facturas de los funcionarios públicos, no se van a poder pagar las facturas de la sanidad, no se van a poder pagar muchas facturas de infraestructuras, porque la carga impositiva la tenemos nosotros, no la tienen el resto. Y además, incluso con la cantidad de impuestos, no solamente hemos hablado de las cotizaciones de la Seguridad Social, pero tenemos muchas más cargas, como es el IVA. Un impuesto que nos han dicho que lo recaudemos por la cara, porque, bueno, pues apañados vosotros. Claro, en momentos de que te va muy mal el negocio, como es ahora, pues lógicamente si has facturado 100 euros más el IVA 120, pues tienes la tentación de decir, es que necesito esos 120. Y después te llega el trimestre que no os puedes pagar y te meten un 20% de recargo y te llaman y te envían emails constantemente y si no a premio. También tiene que saber la gente de que un autónomo responde con su patrimonio. Es algo que también llevamos en el programa, diferenciar lo que es el patrimonio personal y el patrimonio de lo que es el negocio. Eso no puede ser que una SL o una SA más potente puedan respaldarse solamente con lo que han puesto y un autónomo le pueden quitar la casa, pero así, directamente, ¿no? Entonces, eso no puede ser de ninguna forma. Y, por supuesto, nosotros tenemos opinión sobre otros temas que nos afectan absolutamente a todos, pero sobre todo este mensaje, cuidado, autónomos es economía de un país. La economía de un país, y lo tengo que decir así, salva vidas. Pero así, literalmente, porque si no tenemos recursos, nos endeudamos. Y si nos endeudamos, alguien va a tener que pagar la factura. Y si no lo pagan los autónomos porque estamos arruinados, lo van a tener que pagar los trabajadores y los funcionarios. Si me permite una acotación. Hay gente que se cree que el dinero que se utiliza para la sanidad, la educación, para pagar a los funcionarios, sale del aire del cel que de un mallorquí. No entienden ese concepto de con los impuestos de estos pagamos todo esto. Sí. Por eso le decía a usted la necesidad de abrir, además de los 3 millones y sus familiares y personas conocidas de autónomos que hay en España, ya veremos cuántos quedan después de la crisis, de abrir a otra parte de la sociedad. ¿Qué le podemos proponer a esta otra parte de la sociedad? Le podemos proponer muchos temas que ahora mismo afectan a todo el mundo. No sé, si alguien me hablase, por ejemplo, de educación, yo diría que me gustaría, si llegamos al Congreso y un día tenemos una participación activa y un grupo nos pide pues ayuda para una reforma, pues digamos que se podría introducir ya lo que es la formación financiera, la formación en las primeras etapas de lo que es una economía doméstica. Hay un informe europeo que dice que hay gente que ya está consumiendo 14, 15, 16 años y no tiene claro lo que es una tarjeta de crédito, no tiene claro lo que es un crédito, no tiene claro lo que es el dinero, lo que son los intereses. Por lo cual es fácil que esta gente pueda caer en muchas trampas. Eso ya está en Francia, ya está en Alemania, en Estados Unidos de toda la vida. Es decir, a llegar a la universidad con unos conocimientos técnicos sobre economía financiera un poco más sólidos, por si esa carrera al final la quieren servir para ser emprendedor, no ser funcionario, cambiar ese paradigma que tenemos en las universidades, que son fábricas de funcionarios, que está muy bien, pero que al final los pagamos todos. Entonces, bueno, intentar que esa fábrica también sea fábrica de emprendedores. Podríamos decir que en materia de infraestructuras, por ejemplo en las islas, no te recibo y afecta a un colectivo muy importante de autónomos que son los transportistas y afecta a todos los consumidores, sean o no sean autónomos, que son las cargas que tenemos en los transportes. Porque se habla mucho de la conectividad aérea, pero en la marítima influye directamente en los precios prácticamente de todo lo que hay en el mercado, porque prácticamente lo tenemos que traer todo de fuera. Por eso es muy importante que la gente sepa esa derivada que tenemos en otras cosas que parece que no pueden afectar. Por ejemplo, otro colectivo, el de constructores, que hace poco se ha manifestado. Ha habido un caso muy reciente, Menorca. Sale un concejal y dice que no se puede edificar más de 2 alturas. En la periferia, no a Seborera del Mar, que dices, bueno, hombre, es que está quitando... No, en la periferia.
Y evidentemente sale el colectivo de constructores y dice, pues no vamos a hacer pisos, porque primero no van a salir los números y segundo los teníamos que poner a un precio, si los ponemos, que serán para la élite y nos vamos a comer espacio. Si no entendemos que hay que edificar para arriba, por lo menos en lo que es la periferia, pues lo único es una soflama política que ya no se aguanta por ninguna parte. O tendremos que decir en un momento dado, pues que no podemos pasar, si estamos en 1.100.000 habitantes, pues tendremos que poner un techo poblacional, lo cual no es legal, ni es ético. Por lo cual, si queremos que nuestros jóvenes tengan hijos y tengan un futuro, tenemos que acometer también una serie de cosas que afectan a toda la sociedad y que nosotros podemos decir algo de estos temas. Quizás, y es una opinión, insisto, desde un asalariado, pero un asalariado que ha trabajado siempre, toda la vida en una empresa privada, quizás es que nos está gobernando gente que nunca ha trabajado en una empresa privada, que siempre han tenido una paga política no funcionarial, porque han ido rebotando de un cargo a otro desde la amistad con el que manda en ese momento. Quizás eso habría que cambiarlo. Claro, a ver, en nuestras bases para entrar en nuestro partido, diferenciamos entre toda la gente que quiere venir a ayudar, que bienvenida sea, nos hacen falta manos, nos hacen falta recursos, somos un partido que acabamos de nacer, y otra cosa es los que se van a presentar a cargos públicos. Ahí ya ponemos unos listones. El listón primero es el de los 5 años de experiencia, que a mí personalmente me parece un poco, y lo he dicho en el Comité Nacional, creo que lo podíamos subir hasta 10. Pero bueno, hubo un consenso con 5, porque alguien dijo, Juan Antonio, es que con 5 te cargas a la mitad de políticos de este país que ya no podrían ejercer. Digo, pues tienes razón, pero a los que estamos dentro hasta nos parece poco, porque dices, ¿qué puede aportar una persona con menos de 5 años, que es una carrera, pero después necesita una experiencia? Por lo cual yo lucharé porque esto se amplíe a 10 años, porque me parece ya algo que puedas dar al pueblo una experiencia muy válida, ¿no? Entonces, no vamos a caer ahí. Tampoco vamos a ser un partido de amiguetes, de familiares. Y como somos tan jóvenes que no tenemos, y aspiro a que no caigamos nunca en ese error de tener juventudes políticas, pues no van a entrar gente que viene de la universidad directamente y por miedo, porque no han aprobado las oposiciones, me meto en política. Por lo cual, ¿nos costará un poco más buscar gente para el partido? Probablemente, pero los que entren tienen que venir aprendidos de casa. Señor Tormo, Juan Antonio. Opción política, autónomos al Congreso. En algún momento futuro veremos una papeleta en algún lugar para elegirla, introducirla en una urna. Lo que se llama la fiesta de la democracia, el momento de ir a votar. Sí. Pero claro, una papeleta tiene no solo un nombre, no solo Juan Antonio Tormo, sino otros nombres después del primero. Para organizar un partido político que presenta un programa electoral necesitas tener una serie de colaboradores, asesores, gente que te haga pensar, no gente que te diga sí señor, sí señor, sí señor, sino todo lo contrario, que diga, oye, por aquí, oye, por allá, oye, has pensado en esto, oye, nos hemos olvidado de, oye, hay que, oye, me han llamado. Un equipo. ¿Tienes equipo? ¿Estás creando un equipo? Sí. Estoy creando un equipo y repito, por lo de antes, porque soy muy exigente con lo que va a ser el equipo, no quiero aplaudidores, quiero gente con experiencia, quiero gente que reflexiva, quiero gente con conocimientos también, que la experiencia es muy importante, pero también tienes que tener conocimientos, porque quiero hacer propuestas muy reales. Por ejemplo, para esta pandemia nosotros estábamos poniendo en la mesa medidas muy reales, como puede ser que a la gente no le llegue a los autónomos solamente esa ayuda de las mutuas para pagar facturas, para pagar facturas de alimentación. Le tiene que llegar una compensación de la pérdida para poder mantener el local, para poder mantener ese negocio, porque saldrá mucho peor a la economía del país el que cierren al que estén. Quiero una amnistía fiscal para el año 2020 y 2021, por motivos evidentemente sobrados, porque ya ha habido 3 grandes amnistías para las grandes fortunas. Quiero renovar, que eso es un poco la piedra filosofal que llevamos, la ley electoral 20/2007, que la hizo otro señor
que se parece mucho a los que usted ha comentado antes, a los dos ministros de Sanidad, que a los 21 años ya era concejal de su pueblo, señor Caldera, y ya no dejó esa posición. Este es el señor el que hizo esta ley. Pero con esta ley ha gobernado el PSOE, ha gobernado el PP, y en comunidades han gobernado otras personas. Y yo no lo he oído decir a nadie. Parece que se sienten cómodos. Entonces, ¿cómo un partido político de los que hay ahora mismo en Arco pueden decir que quieren arreglar nuestros problemas cuando hasta fecha de hoy, al igual mañana todos salen, probablemente, bienvenidos a la causa, pero hasta ahora no he oído a nadie decir que si gana las elecciones va a hacer la reforma de la ley del Estatuto de Autónomo? Porque claro, todo lo demás son parches. Ahora mismo las propuestas que llevamos para la pandemia están muy bien y pueden solucionar cosas, situaciones angustiosas que estamos viviendo todos. Pero si no arreglamos la de calado, que es la reforma tributaria, del sistema tributario que tenemos, que además está concebida de una forma tan maquiavélica que solamente ven, por ejemplo, para nuestras jubilaciones, lo que hemos cotizado y no ven todos los impuestos que hemos pagado a tributaciones locales, autonómicas, estatales, o sea, todo lo que hemos generado. Y además, para más Henry, somos los que pagamos la seguridad social de nuestros trabajadores. O sea, que curiosamente un empresario paga 600 euros de la seguridad social de su trabajador y no le llega apenas para pagar sus 300 euros. Y se va a la jubilación con menos jubilación. Oiga, esto como mínimo no es muy atractivo para que en este país haya emprendedores, ¿no? Entonces necesitamos reformas de calado. O sea, el no nos tiene que impedir ver el bosque. O sea, porque lo que nos está pasando ahora es único, una pandemia, pero hay una vacuna. Y realmente yo aspiro a que sea la solución. Y lo que no podemos hacer es como en el 2007, que al final, y nos costó 5 o 6 años, cuidado, que era el 2007 sin muertos, bueno, muertos por pandemia, por suicidios y por otras, y depresiones, hubo millones de personas en este país con depresiones, pero no podemos volver a caer de que a la próxima pandemia o a la próxima crisis económica no tengamos arreglado esto. Y además, una diferencia que entiendo con los partidos, y la hemos visto hoy mismo, me gusta, es que cada día, y lo siento, es que no los tengo que buscar los ejemplos, porque es que caen solos. Hoy estamos ante un episodio de tristeza, de vergüenza europea de todos los países, ver cómo nos están chuleando las vacunas, que es lo único que podemos hacer para realmente volver a abrir nuestros negocios y que la economía vuelva a funcionar. Y claro, una señora, Ursula von der Leyen, pues con todo su ejército de funcionarios y de gente que no ha estado nunca en la administración, se sientan con las grandes farmacéuticas que tienen, y perdón, el traseo ya, bueno, como se suele decir, de estar en estos sitios de negociaciones al límite, pero de estas duras de verdad, porque llevan no los 4 años que lleva de cargo esta señora o los otros, no, llevan 30 años. Y claro, se sientan a negociar y salen los europeos diciendo, pues, ¿qué negociación tan buena? ¿Qué barato que nos ha salido esto? Y van y se lo creen. Y vuelven a los países y dicen, vamos a tener vacunas y vamos a tener las vacunas más baratas del mundo. Y los directores de la farmacéutica todavía se están riendo, porque automáticamente cogen el teléfono y llaman a Israel, llaman a China, llaman a Rusia y dicen, oye, hay posibilidades de adelantar esto, pero hay un coste. Israel es la primera que dice, ¿de qué estamos hablando? De tal. Resultado, 40%. Esto es lo que tenemos en política, esto es negociadores, y esto es tanto en Europa como a nivel estatal como a nivel local. Si tenemos un proveedor que va a hablar a un ayuntamiento para proponer y lo que se encuentra enfrente es un señor, una señora que no tiene ningún tipo de experiencia, es más que probable que le cuele un gol. Y también eso por no suscitar también que en este caso de las vacunas de tantos miles de millones no nos llevemos alguna sorpresita. Sí, ese es un... que esa es otra. Esta es otra... Estaremos otra atentos variable todos, de la pandemia que seguramente dará mucho que hablar y abro paréntesis. Venga.
los contratos firmados por la Unión Europea con las multinacionales que han fabricado las vacunas son secretos. No se pueden consultar. No sabemos qué se ha firmado y a cambio de qué se paga lo que se ha firmado. No lo sabemos. Y son nuestros representantes en Europa y en nuestro dinero. Y así no luzo el pelo. Si me permite, Juan Antonio, última pregunta porque el tiempo ya nos hemos pasado el que teníamos previsto, pero el tema se lo merece. Las elecciones, avui per avui, que andamos mallorquí, lejos están. Pero ustedes reclaman adelantar estas elecciones. Sí. A ver, nosotros entendemos que la situación es bastante desesperante en estos momentos y que hay que hacer cosas y todo el mundo, hay muchos colectivos que intentan hacer cosas. Pero lo que tenemos claro en Autónomos al Congreso, de que de esta no nos sacarán los que no nos han metido, sería injusto porque la pandemia vino y casi en todo el mundo, pero los que no han sabido como mínimo gestionarla. Esto no nos van a sacar. Entonces, esto es ofrecer un puente de plata. Yo creo que en una negociación, lo que ha pasado con las vacunas, hay que ir un poquito más, ser más flexible. Entonces, yo me planteo, le podemos, y cada uno que haga lo que quiera, podemos pedir mañana la dimisión de la señora Armengol, de todo su equipo, y el destierro, y que bueno, se vayan a una isla desierta. Yo me conformo con que convoquen elecciones anticipadas, no digo a 3 o a 6 meses, pero quizás en un año, en un tiempo que la gente vea que hay un futuro y que preparen nuevos equipos. Yo me creo que hay banquillos en buenos y además pueden fichar independientes. En ningún sitio está escrito que se tengan que presentar solamente con personas de su partido. Si no tienen las cualificadas, fichen a otros, ¿no? Pero por lo menos que la ciudadanía tenga un horizonte de decir, mira, esto para bien o para mal va a haber un cambio, ¿no? Pero ahora mismo decir que nos tenemos que tragar 2 años de los mismos equipos que nos han llegado, por no hablar de mentiras, por no hablar de esa incapacidad manifiesta que ha habido. Y además, algo que a mí me ha desolado por completo. O sea, mira que había cosas graves, el tema de ocultarnos los muertos, que todavía nos siguen ocultando y tal. Pero pensar que hay muchos políticos que simplemente por tener 2 años más de sueldo, de comida caliente, les da igual lo que nos pasa a los demás. Oiga, yo se lo regalo, de verdad, o sea, es que hay que ser prácticos. En este momento nos sale más barato al país, a la comunidad, a todos, decir, a ver, ¿qué le quedan 2 años de...? Mira, yo se los pago, pero usted se va. Ya está, no lo vamos a discutir, porque al final es el chocolate del loro. Si me cuesta despedir a 50 diputados, tenemos autonómicos 58, ¿no? 60. Me cuesta 2, 3 millones de euros. Es que me da igual, es que cada día que pasa, cada día perdemos muchísimo más. Por lo cual, lo que necesitamos es un horizonte. Y además, está comprobado, venga a decir, hay un estudio de algún medio de comunicación que ya decía hace 3 meses, en octubre, y esto ha ido mucho a peor, que el 60% no aprobaba la gestión del Ejecutivo de la señora Armengol. Por lo cual, yo lo que propongo es decir, mire, no vamos a entrar en más reproches, pero usted tiene que ya poner una fecha. Me da igual si es el día 31 de diciembre, que no sea el 28 de diciembre para que no lleve equívocos, pero cualquier fecha me va bien para que dé una esperanza y quizás también haya una calma, porque también esta exasperación que tenemos ahora mismo en la vida pública, en todo, no nos hace ningún bien a nadie y nos hace que a lo mejor se tomen medidas que no se tienen que tomar. Si tenemos ese horizonte de las elecciones anticipadas, quizás todos nos calmaremos un poquito más. Juan Antonio Tormo, promotor del Partido Autónomos al Congreso, nuevo Partido Autónomos al Congreso, muchas gracias por esta entrevista y ya sabes que mientras puedas, que tus obligaciones futuras políticas te lo permitan, siempre tendrás una silla en esta mesa para poder valorar todo lo que ocurre en nuestra sociedad y colaborar también a que nuestros telespectadores oigan tus opiniones desde el mundo de la empresa, desde el mundo de los autónomos. Pues agradezco mucho el poderme haber podido expresar y presentar Autónomos al Congreso y por supuestísimo que estaré encantado cada semana de seguir acudiendo a estos debates tan interesantes. Moltes gràcies, Juan Antonio, i bona nit. Gràcies. Bona nit. Hasta pronto. I seguim.